Primera de Juan, el amor de Dios y la vida del amor, parte 1, capítulo 3, del 1 al 9. Damos gracias al Señor por un día más para estudio y sabiendo que ya hemos repasado los textos y capítulos anteriores, vamos a lo que es el texto del 1 al 9 de Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Verso 6 de Primera de Juan 3. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, dice Juan, el apóstol, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9 y último de Primera de Juan 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de Dios. El tema de hoy es el amor de Dios y la vida del amor, parte 1. Antes de comenzar, vamos a pedir a nuestro amigo Pastor Gustavo que esté orando para este estudio. Muy bien, amada iglesia, oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu amor, misericordia, por este tiempo precioso de comunión, los santos reunidos, con este propósito de aprender más de tu bendita palabra. Guía a tu siervo, Señor, en este precioso estudio. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Estamos viendo Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 9, el amor de Dios y la vida del amor, parte 1. Dice el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan el apóstol nos lleva a que leemos este texto, este verso que hemos leído, y entendamos la importancia que tiene sus hijos, nosotros todos, los presentes, y los que ya nos han antecedido en la vida eterna. Y tenemos su amor como hijo de Dios, por medio del amor de Cristo. Esto nos queda claro que nosotros que vamos madurando día tras día, como que fuera un edificio en proceso de construcción, y el Maestro Jesucristo, por medio del Espíritu Santo y su Escritura, vamos camino a la perfección, aunque eso significa dos cosas. Primero, su venida, para que todos aquellos que vayamos en las nubes con Él, o que esta caja, este cuerpo que perece, muera y nuestra alma vuelva a nuestro Creador, adelantándonos. Dice así, sigue el versículo 1, diciendo: por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan el apóstol nos presenta que el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Dios, pero Él nos llamó para ser hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos llamó como hijos de Dios? Refiere en su comentario David Guzzi y nos hace reflexionar varios textos bíblicos que leeremos. Y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso en 2 Corintios 6:18. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo confirman que Dios es nuestro Padre,
un Padre presente, amoroso, misericordioso, benevolente, porque Él que santifica y lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11. Sabemos que por medio de Cristo somos santificados y somos llamados hermanos, como dice el texto leído, y que por el Señor es el autor de la salvación, dice el verso 10 de Hebreos 2, el de que hemos leído, pero uno antes. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Este texto no es menor a los demás, sino que es la evidencia de que por medio del Espíritu Santo somos sellados, y de allí el mismo Espíritu clama que somos hermanos, aunque hermanos, esto sucede porque nuestro materialismo, nuestro orgullo y vanagloria está muriendo cada día. Y eso oramos cada día, porque la naturaleza del pecado está en mí. Y les insisto que lo que estamos aquí escuchando tengamos el mismo sentir de orar para que cada día muera nuestro pecado y que Dios renueve nuestro espíritu y mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16, texto muy conocido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad a ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Hermanos, he sabido que a veces somos esa gota en medio de un océano de mundanos, pero a sabienda que Dios hace salir el sol para todas las criaturas y no temer frente a esta corriente. Déjeme decir una cosa, que en la vida real hay un pescado, sí, un pescado, va en contra del río. Este es el salmón. Se asemeja mucho a los verdaderos cristianos en este mundo, yendo a contracorriente del mismo. Lo que somos no se manifiesta ahora al mundo, lo que seremos aún no se nos manifiesta a nosotros, dice Scott en su comentario. Si se me permite usar esta expresión, este no es el momento para manifestación de la gloria del cristiano. La eternidad será el periodo para el pleno desarrollo del cristiano y para la exhibición sin pecado de la gloria de Dios que le da, dice Spurgeon. Aquí debe esperar ser desconocido, es en el más hallado donde se descubre cómo es el hijo del gran rey. Cuando un hombre se mira en un espejo brillante, este también lo ilumina, pues proyecta su propia luz sobre su rostro, y de una manera mucho más maravillosa cuando miramos a Cristo, que es todo resplandor. Él nos irradia parte de su resplandor. Míralo, asombrado, y nunca deje de admirarlo. ¿No es una de las mayores maravillas que incluye Dios mismo a realizar alguna vez que seamos llamados los sonidos de Dios? Y esa visión será transformada y transfigurada. Los limpios de corazón ven a Dios y son puros porque ven a Dios. Hay tanto acción como reacción. Cuando Dios nos haya purificado, veremos a Cristo, y cuando veamos a Cristo tal como es, nuestra purificación será completa. ¿Cuándo llegará ese día? O por la bendita visión, dice Spurgeon. Mientras tanto, contentémonos con mirarlo por fe, y estamos cada vez más preparados para esa visión más brillante que aún debe ser nuestra vida, dice Spurgeon en este comentario. Juan, el apóstol, empieza demandando que los suyos recuerdan sus privilegios. Es un privilegio el que nos llame los hijos de Dios. Hay algo importante hasta el nombre, dice Berkeley. Crisóstomo, en un sermón sobre criar hijos, acontece a los padres que den a sus hijos algún gran nombre bíblico y que le enseñen insistentemente la historia de que llevó origen a ese nombre. Así le den un modelo al que ajusta su vida cuando se haya sido mayor. Así que el cristiano tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios, de la misma forma
que él pertenece a una gran escuela, a un gran regimiento, una gran iglesia, una gran familia, es una inspiración para vivir dignamente. Así también, aún más, el llamarse con el nombre de la familia de Dios es algo que debe ayudar a mantener los pies en el buen camino y a seguir adelante y hacia arriba, dice Berkeley. Pero Juan el Apóstol señala, no se trata solamente de que se nos llame los hijos de Dios, somos los hijos de Dios. Hay aquí algo que debemos notar, es don de Dios el que una persona llegue a ser hijo de Dios por naturaleza. Uno es criado de Dios, pero por gracia llega a ser hijo de Dios. Hay dos palabras lingüísticas realmente, pero semánticamente diferentes, paterno y paternal. Paterno describe una relación en la que un hombre es responsable de la existencia física de un hijo, y paternal describe una relación íntima y amorosa. En el sentido de la paternidad, todos los seres humanos son hijos de Dios, pero en cuanto a la paternidad, solo son hijos de Dios, cual Él inicia su gracia, la relación con ellos y ellos responden. Hay dos imágenes, dice Berkeley, una del Antiguo Testamento y la otra del Nuevo, que presentan esta relación clara y gráficamente. En el Antiguo Testamento encontramos la idea del pacto. Israel es el pueblo del pacto con Dios. Lo que esto quiere decir es que Dios, por propia iniciativa, se había acercado especialmente a Israel para ser exclusivamente su Dios, y que ellos fueron exclusivamente su pueblo. Como parte integral del pacto de Dios, la ley a Israel y la relación del pacto dependía de Israel cumpliendo la ley. En el Nuevo Testamento encontramos la idea de la adopción, así como referencia a Romanos 8, 14 al 17, 1 Corintios 1, 9 y Gálatas 3, 26 y Gálatas 4, 6. Así nos dice como referencia Berkeley. Aquí encontramos estos textos, sumado a la de Primera de Juan, encontramos la idea de que por una deliberación, hecho de adopción de parte de Dios, el cristiano entra en su familia, mientras que todo el hombre son hijos de Dios en el sentido de que le deben la vida a Él, llegan a ser sus hijos en el sentido íntimo y amoroso del término solamente por un acto de la gracia íntima de Dios y la respuesta de su corazón. Automáticamente surge la pregunta si los seres humanos reciben ese gran honor cuando se hacen cristianos, porque los describe tanto el mundo. La respuesta es que están experimentando simplemente lo que Jesucristo experimentó antes. Cuando Él vino al mundo, no lo reconocieron como hijo de Dios. El mundo prefería sus propias ideas y le rechazaron. Lo mismo ha de sucederse a cualquier persona que decida libremente embarcarse en la empresa de Jesucristo. A continuación, Juan el apóstol comienza a recordarle a los suyos los privilegios de la vida cristiana. Pasa a presentarle lo que es en muchos sentidos una verdad todavía más tremenda, el gran hecho de que esta vida es solo el principio. Aquí muestra el apóstol Juan el único agnóstico verdadero. Tan grande es el futuro y su gloria que él ni siquiera se atreve a suponer cómo será, o a tratar de expresarlo con palabras que sería por fuerza inadecuada. Pero hay ciertas cosas que sí desea acercarse de su futuro, dice Berkeley. Primero, cuando Cristo aparezca en su gloria, seremos como Él. Sin duda, el apóstol Juan tenía en una mente del dicho de la antigua historia de la creación, de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso hemos visto en Génesis 1:26. Ese era el propósito de Dios, y ese era el destino del hombre. No tenemos más que mirarnos al espejo para ver lejos que ha caído el hombre de ese destino. Pero Juan el apóstol cree que en Cristo el hombre lo alcanzaría por fin y tendrá la imagen y la semejanza de Dios.
El apóstol Juan cree que solamente por medio de la obra de Cristo en el alma puede una persona llegar a la verdadera humanidad que Dios tenía previsto que alcanzar. Así nos dice Berkeley. Segundo punto, cuando Cristo aparece, le veremos y seremos como Él. La meta de todas las almas grandes ha sido siempre la visión de Dios. El fin de toda devoción es ver a Dios, pero la visión beatificante no es para la satisfacción de la inteligencia, es para aquello que ser como Él. Hay aquí una paradoja. No podemos llegar a ser como Dios a menos que le veamos. No podemos verle a menos que seamos puros de corazón, porque solamente los puros de corazón verán a Dios, dice Mateo 5:8 como referencia. Para ver a Dios necesitamos la pureza que solamente Él puede dar. No hemos de pensar en esta visión de Dios como algo que solamente puede disfrutar las grandes místicas. Existe en algún lugar de la historia del hombre, pobre y sencillo, que iba a menudo a orar en una catedral, siempre se ponía a orar de rodillas delante del crucificado, pero alguien notó que, aunque estaba arrodillado en actitud de oración, nunca movía los labios ni parecía decir nada. La pregunta que estaba diciendo en era: yo le miro a Él y Él me mira a mí. Esa es la visión de Dios, de Cristo, que puede tener el alma más sencilla, y el que mira suficientemente a Jesucristo le llega a parecer a Él, dice Berkeley. Todavía debemos notar a otras cosas. El apóstol Juan está pensando aquí en términos de la segunda venida de Cristo. Puede ser que podamos pensar en los mismos términos, o puede ser que no podamos creer tan literalmente en la venida de Cristo, en su gloria. Sea como fuere, vendrá para cada uno de nosotros el día cuando veamos a Cristo y contemplemos su gloria. Aquí hay siempre un velo de sentencia en tiempo y sentido, pero el día llegará cuando también el velo se rasgue. Esa es la esperanza del cristiano y la inefable perspectiva de la vida cristiana, dice Berkeley. Verso 3 de primera de Juan 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza no está en lo que pasa en la tierra. La esperanza no está en el cielo. La esperanza no está en el servicio especial que estamos haciendo en la congregación. Como sabemos, no debemos depositar nuestra esperanza en lo ficticio, en lo material, en la salud, o en una relación, o en un éxito profesional, o en un fondo de inversión, en una herencia, ni en nosotros mismos. La esperanza está en Cristo, en Él, por medio de Él. El Señor, somos purificados, somos puros. Versos 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El apóstol Juan nos apunta de quien comete pecado infringe también la ley. Los judíos trataban de todas las formas cumplir la pie de la letra de la ley, pero el único que la cumplió es Cristo Jesús, nuestro Señor, quien no cometió ni menos se le haya pecado en Él, pero murió y resucitó por todos sus escogidos y llamados pecadores arrepentidos. A la luz de esto, nosotros por medio de Él sí podemos cumplirlo, podemos ser tanto puro por medio de Cristo y de Él por medio del Espíritu Santo, que nos hace recordar su palabra, la Escritura, la Biblia. Cristo nos quitó todo pecado, así dice el texto bíblico, y leemos: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Cuando lleve y nos tenemos esa comunión de tirar nuestro propio auto, queda caminar hacia la parada con el sobre todo o el piloto. Eso viene a ser cuando Dios nos mira.
Nos mira como que fuera Cristo en nosotros, mucho más que es un ejemplo. Cristo murió por cada uno de nosotros. El pecado, Él pagó un precio muy alto, pero muy alto, por su pueblo. Así dice el texto bíblico que hemos leído en Mateo 1:21. Por medio de Cristo, Él eliminó el pecado de nosotros. Se ha quitado, e inclusive su presencia del pecado. Hermanos, para que no caigamos en pecado, debemos de estar firmes en Él, fortaleciendo nuestra fe, recordando sus grandes maravillas escritas, meditar en ellas, reflexionar y memorizar los escritos que los profetas y apóstoles de la palabra de Dios juntamente perseveraban en la oración, donde nos mantenemos firmes y velando en Él. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero esto no quiere decir que no tenemos pecado, naturalmente somos pecadores. Queda en nosotros, dentro de la soberanía y voluntad de Dios, nos hace perseverar en Cristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice primera de Juan 1:8. Y en el verso 6 de primera de Juan 3:6 que hemos leído, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. El presente en el verbo griego implica hábito, continuidad, una secuencia interrumpida, dice Scott en su comentario. Como referencia, vamos a escuchar el capítulo 6 de Romanos, donde nos refiere al pecado. Romanos, si quiere usted buscar, Romanos capítulo 6. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y en esta oportunidad será en el capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 6 de la carta a los Romanos. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos leído Romanos capítulo 6, 1-23, como referencia del versículo 6 de Primera de Juan 3. Esto como referencia de lo que nos dice también el apóstol Pablo. Veamos el verso 7 de Primera de Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El apóstol Juan nos escribe aquí una alerta para su tiempo. Era una amenaza que acechaba, pero es vigente todavía en nuestro tiempo. Desde nuestra perspectiva de cristianos verdaderos debemos de ser justos ante Dios. Esto es decir, estar en buena posición ante Dios, visto como libre de culpa por medio de la fe en Cristo. Esto es ser justificado por Él y no por nuestras causas. Por eso hemos escuchado y leído Romanos 3:22. El cristiano verdadero tiene la presencia del fin y la ausencia del mal. La gracia que no transforma mi vida no salvará mi alma. Así dice Spurgeon. Todos podemos vivir vida juntamente y no por el pecado, donde por él tenemos recursos para vivir con justicia. Versos 8 y 9 de Primera de Juan 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. La persona que está habituada al pecado no es hijo de Dios, y menos si saca cartel de que es cristiano. Ellos son hijos del diablo. Cristo Jesús vino a destruir la obra del diablo y liberar de la esclavitud a dichas personas y a nosotros mismos. Hermanos, sabemos que Cristo es 100% humano y Dios, y Él sabe el dolor que ha causado Satanás en el primer hombre y la consecuencia que acarrea en toda la humanidad hasta el momento. El Señor vino para poner fin a todo esto. Dice Efesios 4:22 y verso 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 24 de Efesios 4 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es la naturaleza de esta esperanza divina, esta esperanza de ser como Cristo, que nos ayuda a crecer día a día más como Él. Así nos purificamos a nosotros mismos como Cristo es puro. Y nunca habría una mejor definición de pecado que está, independientemente de cómo los hombres traten filosóficamente de estopearlo. Esta simple declaración será mejor que cualquier otra que nos puede dar, dice Spurgeon. El pecado es la transgresión de la ley. Qué cosa tan maravillosa fue para Cristo llevar el pecado como lo hizo y sin embargo no tener sobre él ni dentro de él ninguna mancha de suciedad en su persona y vida. Tiene que ir al mundo
y decir cómo podemos ayudar a pecar mientras tenemos que mezclarnos con tantas cosas malas, dice Spurgeon. Bueno, el Señor Jesucristo tuvo que mezclarse en el mal más de lo que tú te entras en ello, porque solo vivió en este mundo pecaminoso, sino que la transgresión de su pueblo fue impuesta sobre él, por lo que entró en contacto muy cercano con el pecado. Se manifestó para llevarse a nuestros señores, y en él está el pecado. Si esta declaración se relaciona con cualquier acto de pecado, dice Spurgeon, ninguno de nosotros podría decir que los hemos visto o conocido, pero se relaciona con el hábito de pecado. Si amamos al pecado, vivimos en el pecado. Si en nuestra vida es pecaminosa, entonces no le hemos visto, ni le hemos conocido. Debes juzgar un árbol por su fruto. Si de buen fruto, es un árbol bueno, y si de malos frutos, es un árbol malo. No se engañen sobre ese asunto, porque ha habido algunos que han soñado con ser justos y ser hijos de Dios, pero han vivido en pecado como otros, dice Spurgeon. Se han engañado a sí mismos, ha sido un mero sueño en el que han confiado. La piedad práctica es absolutamente necesaria para un verdadero carácter cristiano, y un hombre no es justo a menos que haga lo que es justo. Bueno, señores, no se equivoquen, el que peca es del diablo. De nada sirve poner excusas ni disculpas. Si ustedes aman al pecado, irá a donde van los pecadores. Si usted, que vive de esa manera, dice que ha creído en la preciosa sangre de Cristo, no lo creo, Señor. Si tuviera verdad fe en ese precioso sangre, odiaría el pecado. Si se atreviera a decir que confía en la expiación mientras vive en pecado, miente, Señor, dice Spurgeon. No confía en la expiación, porque donde hay verdadero fe en el sacrificio expiatorio, esta purificación al hombre y le hace odiar al pecado que derramó la sangre del Redentor, dice Spurgeon, llegando al final. Y así oramos. Señor, gracias por permitirnos entender estos 9 versículos, pero también, Señor, gracias por tu amor, esa muerte en la cruz, donde nos limpió y nos limpia cada día de pecado. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes y de aquellos que van a seguir, Señor, estudiando y escuchando el audio, Señor. Pero también te venimos a pedir, Señor, que suplas las necesidades tanto espirituales como físicas. Y gracias, Señor, por sostenernos cada día y darnos, Señor, un poco más de vida en tu misericordia y soberanía. Además es pedir, Señor, por la iglesia perseguida de todo el mundo, Señor, y desplazada. Gracias, Señor, porque sabemos que tu mano está consolando y también, Señor, alentando a las iglesias para que sean esa mano extendida por medio de tu poder, Señor, en cada lugar del mundo. Gracias, Señor amado. Amén. Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos.